Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias por acompañarnos como todos los miércoles en Debate 22. Hoy les traemos un tema muy importante, las cárceles como focos rojos. Para ello nos acompaña María Elena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común. María Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Al contrario, también está Apolonio Armenta. Él es titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila. Apolonio, buenas noches. Buenas noches. Antes de comenzar, María Elena, cuéntanos qué es Causa en Común para el auditorio. Causa en Común es una organización civil que nos dedicamos principalmente a la evaluación de sistemas de seguridad y justicia, específicamente de policías, y a derechos y libertades. Cómo podemos conservar los ciudadanos nuestros derechos y libertades y cómo los podemos aumentar en una democracia como la nuestra que está endeble. Justo en el marco de esta pandemia del coronavirus, ¿cuáles son los temas prioritarios en el sistema penitenciario de México, Apolonio? Mira, la verdad ha sido como a todos nos quedó sorpresa. Sin embargo, el hablar de reclusión, el hablar de prisiones, es hablar de cerca de 200,000 mexicanos, personas que están recluidas en cárceles estatales, federales, y eso implica, obvio, pues un problema de esa magnitud, de hablar de 200,000, que no solo son los 200,000, estamos hablando también de sus familiares, estamos hablando de sus abogados, el personal penitenciario, que pues, prácticamente estamos hablando de casi 400, 500,000 personas, lo que implica el sistema penitenciario. Entonces, evidentemente es una situación de riesgo, bastante riesgo, y sobre todo de bastante tensión. María Elena, Sí, dime. cuéntanos acerca de la situación coronavirus y, bueno, la reclusión que se vive en las cárceles de México. Mira, primero hay que decirlo, desde hace mucho tiempo nuestro sistema penitenciario está completamente abandonado, o casi, ¿no? No puedo decir completamente, las generalidades no son buenas, pero en muchos de sus rubros y en muchos de los centros penitenciarios están abandonados. Y pues tú imagínate este abandono tan grande que hay, donde estamos viendo que hay, como ya decía Polo, alrededor de 200,000 personas privadas de su libertad, y de las cuales el 32% están en centros que hay hacinamiento, o sea que hay mucho más personas de las que debe de haber, donde muchos de ellos están maltratados, no se les respetan sus derechos, como bien dice la Comisión de Derechos Humanos, y ahora imagínate en esta pandemia cómo se puede propagar el virus de una manera mucho más rápida dentro de los centros penitenciarios que afuera. Por eso es que nosotros creemos que es un foco rojo, que debemos de cuidar los derechos de las personas que están en reclusión, porque siguen siendo personas, aunque a muchos políticos se les olvida, quienes están allá adentro y que tienen familias, que tienen una vida y que ojalá la puedan recuperar. Entonces deberíamos estar muy pendientes de lo que está sucediendo adentro de los centros penitenciarios. María Elena, justamente hablando de esto, ¿qué opciones dan ustedes para, digamos, tener mejores condiciones para los centros penitenciarios justamente en esta pandemia? Mira, justamente en esta pandemia nosotros creemos que la ley de amnistía que acaban de aprobar no va a funcionar porque tardaría alrededor de 2 a 6 meses para que las personas pudieran salir, y además solamente se refiere a delitos federales. Entonces serían muy pocos los reos que podrían salir. Me parece que la figura del indulto podría ser mucho más efectiva en este momento, y esto el presidente lo puede dar de un día a otro y se empiezan a canalizar los casos a través de los jueces, y podría ser un proceso más rápido. Esta es una otra medida que nosotros estamos sugiriendo, es que así como hay penales, el 32% donde la gente está hacinada, también hay otros penales, sobre todo los federales, con mucho menos población de la que pueden tener, redistribuir los presos también en estos penales. Por supuesto, hay muchas más medidas para el mediano y el largo plazo, pero por lo pronto ahorita me parece que para la contingencia que tenemos y la crisis sanitaria que se nos viene, pues estas son dos de las opciones, sobre todo en los centros donde están mucho más sobrepoblados. Apolonio, ¿qué medidas están tomando para evitar la propagación, para evitar los contagios dentro de los centros penitenciarios? Porque una vez que tienes un contagio,
va a ser prácticamente imposible evitar que se expanda. Sí, evidentemente es un riesgo que tenemos de momento a momento. Ahorita déjate digo que nosotros a través de la CNDH se ha implementado y del órgano desconcentrado de prevención por parte de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, hacemos 2 informes todos los estados del país y la federación, en el cual reportamos día a día si hay casos sospechosos, si hay casos ya confirmados. Y déjate digo que al día de hoy en penales del país se tiene registrado solamente 78 casos de los 200,000 aproximadamente que hay en todo el país. Entonces, estamos hablando que ahorita es un número bajo. Sin embargo, al inicio de la contingencia, los estados adoptamos medidas radicales o medidas emergentes, complejas, porque bueno, ¿Cómo una de ellas, cuáles? la principal fue disminuir la visita y en algunos estados se suspendió por completo la visita familiar. Qué Eso implica un complicado. riesgo. Estamos viendo en penales en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Italia se vio el hecho de desvincular a la familia, pues genera estrés en los internos. Entonces, eso nosotros lo hemos ido manejando en algunos casos, fue de manera inmediata la suspensión, en otras lo hemos hecho paulatina, en otros hemos adoptado medidas de, obvio, seguir con parte de lo que se ha decretado, los adultos mayores, los enfermos cronodegenerativos, familiares, no mujeres embarazadas, no menores de 15 años. Entonces eso redujo en un 60% las visitas familiares. El cierre de distritos, juzgados comunes, también disminuyó la presencia de abogados. Y esas visitas obviamente eran un foco de riesgo y pues bueno, se ha tratado de estar minimizando esas situaciones a través de filtros de sanidad, de estar concientizando a los internos, checar proveedores. Es que todo el sistema es muy complejo porque día a día entran proveedores, entran abogados, el propio personal que va y viene, los cambios de turnos de custodios, pues son un riesgo latente para esos internos. Entonces, hemos tratado de incrementar, incluso ser un poco más restrictivos en los filtros de revisión. María Elena, para causa en común, ¿estas medidas son suficientes? Pues mira, para causa en común no son suficientes porque definitivamente pues tendríamos que tomarlo como una oportunidad para poder sacar a la gente de reclusión que nunca debió de haber entrado, ¿no? Que hay muchos que están en esa situación, sentenciados por delitos muy menores, mujeres que se la han pasado en la cárcel porque llevaban droga para su novio. O sea, son cosas que, ¿no? Que realmente no ameritan que la gente se quede en la cárcel y que destruyas a las familias. Entonces, así como creo que hay delincuentes que tienen que pagar por los crímenes que cometieron, con todo el peso que diga la ley, también hay otras personas que deberían de estar fuera y creo que ahorita es la oportunidad precisamente de sacarlos, también es la oportunidad de dejar de meter delitos a prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque si no, por un lado vamos a sacar gente y por el otro la vamos a volver a meter. Me parece que hay muchas medidas que todavía se pueden tomar que no han sido tomadas y así como hay algunos directores de penales que son muy responsables, pues también hay otros que no son responsables, ¿no? Polo ya decía que hay 78 contagios. Bueno, ¿en cuántos contagios se va a convertir eso? ¿O cuánta de la gente que está dentro ni siquiera sabemos que está contagiada? ¿No? Claro. Entonces, sí me parece que sigue siendo un foco puede presentar en el sistema penitenciario. Ya vimos el año pasado, hubo más de 1,000 motines en las cárceles del país. Tú imagínate ahora cómo se va a poner la gente que no puede ir a ver a sus familiares o los familiares que no pueden ver a sus seres queridos. Sí me parece una situación muy preocupante y además muy poco vista por los mismos políticos y por la sociedad, ¿no? La sociedad está cansada de que se cometan tantos delitos y muchos creen que ya se fue a la cárcel y que ahí se quede, ¿no? Claro. Cuando eso es una aberración.
Nosotros creemos que las cosas pueden ser muy diferentes para todos y que el hecho de tener personas en reclusión que entran y salen, porque muchos son delincuentes que salen y vuelven a entrar, eso quiere decir pues que el sistema de readaptación no está funcionando. Entonces, Vamos a hablar creo que hay ahorita de muchas eso cosas al por hacer. volver de la pausa. Denos un segundito, vamos a hacer una pausa. Está en Debate 22, no le cambie. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Estábamos contigo, María Elena, presidenta de Causa en Común. Decías, el sistema no funciona. Mira, el sistema lleva años sin funcionar. No es que de repente nos estemos encontrando con un sistema carcelario que pues empieza a no funcionar, sino que llevamos muchos años con un sistema que ha estado completamente abandonado. Estamos en un sistema donde no importa que no se les respeten los derechos humanos a la gente que está presa, donde a nadie le importa si a una mujer la violan adentro de la cárcel, a nadie le importa si hay niños que están viviendo en reclusión. Entonces, en este sentido, me parece que el país tiene muchísimas cosas por hacer y que no hemos hecho precisamente porque, pues como no es importante para las autoridades, pues no es importante para nadie, ¿no? Decía, por ejemplo, de la prisión preventiva oficiosa, volvieron a meter muchísimos delitos a prisión preventiva oficiosa. Y entonces esto va a hacer que la gente que hemos logrado que salga de la cárcel y que ya muchas de las prisiones que antes estaban en sobrepoblación ya no lo están, bueno, pues lo van a volver a estar, ¿no? Entonces sí creo que necesitamos un proyecto que sea a largo plazo, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas, en donde realmente repensemos para qué queremos las cárceles y quiénes tienen que estar realmente en las cárceles. Hace unos años fui, por ejemplo, a Alemania, donde hay muchas cárceles que ya las están empezando a utilizar para otras cosas porque no están metiendo tanta gente a la cárcel como lo hacían antes. Entonces, yo creo que deberíamos de tomar ejemplos de otros países donde sí han podido cambiar su sistema carcelario y han hecho un sistema de justicia mucho más justo que el nuestro. Apolonio Armenta, ¿qué tienes que decirnos con respecto a lo que nos dijo María Elena? Bueno, mira, te comento, afortunadamente hay organizaciones y asociaciones como Causa en Común, Reinserta, México SOS, que le han apostado al sistema penitenciario y como dice María Elena, por muchas décadas olvidado, tenemos apenas casi por cumplir 4 años con una ley nacional de ejecución que apenas está tratando de homologar al sistema. El artículo 7 de la ley nacional de ejecución habla ya de una corresponsabilidad de las autoridades, de las secretarías del Estado, de incluirlos en sus programas, porque lo dijo hace rato María Elena, no dejan de ser ciudadanos mexicanos y a fin de cuentas están pagando ya una culpa, ya fueron sentenciados y indudablemente son derechosos de todos los demás privilegios que otorga la Constitución. Eso se plasmó en el 7 de la Ley Nacional de Ejecución y habla de que la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, todas las secretarías del Estado comandadas por la Secretaría de Gobernación y sus homólogos en los estados, deberán de realizar programas tendientes a materializar la reinserción. Por otro lado, el tema del abandono del sistema penitenciario, digo, con honrosas excepciones de estas organizaciones, incluso de la CNDH que ha participado en apoyarnos en el sistema, pues se ha ido evolucionando y ha ido trabajando. Hoy ya algunos penales del país cuentan con una certificación por parte de la Asociación de Correccionales de América, que si bien no es la solución, pero bueno, ha sido un elemento que ha servido de apoyo, dado que a través del programa Iniciativa Mérida, los estados y los penales que son certificados Creo que se nos pausó tantito con Apolonio. Regresamos contigo mientras tanto, María Elena. El sistema de salud dentro de las cárceles en México, ¿a qué tienen acceso los reos? Pues dependiendo de en qué cárcel está, son los accesos que tienen, ¿no? Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que sucede en los penales. Como ya decía Apolo,
toda la gente que está en reclusión debe tener acceso a la salud. Sin embargo, lo que vemos en los centros de reclusión son personas con hipertensión, personas con obesidad, personas diabéticas, o sea, el estrés que se vive, que vive una persona que está en reclusión es enorme. Y las enfermedades que pueden suscitar esto, pues también son muchas, y sin embargo ellos no son atendidos, porque pues imagínate en un lugar donde hay sobrepoblación, como una cárcel del Estado de México, que tienen muchos problemas de sobrepoblación, pues difícilmente los van a atender, ¿no? En cárceles de la Ciudad de México, donde los reos duermen parados, pues tampoco no creo que los atiendan en su salud, si ni siquiera pueden atender el espacio. Entonces, y además, mira, hay algo que es sorprendente. Mientras hay centros penitenciarios que son muy malos, hay otros que son bastante buenos, como por ejemplo lo era el Centro de Reclusión de Islas Marías. Y sin embargo, en este sexenio a las autoridades federales se les ocurrió cerrarlo, cuando eran los centros que estaban allá dentro de Islas Marías, porque eran varios, eran los que estaban mejor calificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces es un sinsentido lo que hacemos, ¿no? Cada vez que entra un nuevo gobierno quiere inventar el hilo negro, y pues el hilo negro hace mucho que se inventó, por eso es que es importante mantener a la gente que trabaja en estas áreas y que lo ha hecho bien, ¿no? Y evitar que cada vez que entre un nuevo partido al poder, pues se le ocurran cosas en las que muchas veces se equivocan. Apolonio, el sistema de salud para tus reos ahí en Coahuila, cuéntanos. Bueno, hemos suplido deficiencias. Definitivamente, algo que comenta María Elena, la ley puede ser muy buena, la ley es nueva, tiene menos de 4 años. Sin embargo, el abandono que ha sufrido el sistema, pues obviamente tiene una deficiencia enorme en personal técnico, sobre todo técnico, médicos. Te puedo decir que de la manera que lo suplimos, por ejemplo, en Coahuila, tenemos cubiertas las áreas médicas, pero hay estados, hay penales que no tienen un médico, es más, ni siquiera un enfermero. De la manera que los sistemas lo suplen es a través de los hospitales generales, del servicio de asistencia pública, pero pues obviamente eso es uno de los temas a tratar. Y quiero decirte que también la falta de atractivo, y al final lo dijo María Elena, no hay una profesionalización del personal penitenciario. Es decir, quien entra a trabajar al sistema, estamos sujetos al capricho, estamos sujetos a las condiciones políticas, a mil circunstancias de permanecer o no y de estar de un día a otro y no. Y eso implica que también no haya ese gusto por entrar a trabajar al sistema penitenciario. Realizamos convocatorias para personal de seguridad, para personal médico, personal educativo, y no se les hace atractivo trabajar en los penales. Entonces, esa es otra parte de la que batallamos los sistemas penitenciarios, que, bueno, aparte tienen un presupuesto muy reducido, porque la percepción social es métele mejor en una escuela, no le metas a una prisión. Y eso pues obviamente... Se nos olvida, ¿no?, que son personas. Se olvida de ese tema, y los sueldos pues son sumamente bajos, entonces no es atractivo trabajar en el sistema penitenciario, y eso obviamente pues duplica el riesgo y la problemática de la deficiencia de personal en todo el sistema penitenciario del país. Te puedo decir que, sin temor a equivocarme, menos del 50-60 penales en el país, de los casi 350 que hay, no tienen un médico. Entonces, pues lo suplimos por medio de la atención y la asistencia de salud pública. Sin embargo, luego cambian las reglas. Antes los teníamos a los internos, a los familiares registrados en Seguro Popular. Desaparece esa figura, hoy ya no los podemos tener. Y bueno, van cambiando las condiciones. Sin embargo, déjame decirte que no hay ningún interno que no reciba atención médica. Vamos a hacer, Apolonio, María Elena, vamos a hacer nuestra última pausa. Regresamos a Debate 22. Estamos
la recta final de Debate 22, vamos a hablar de lo que verdaderamente pasa dentro de las cárceles, porque la ley es muy bonita, pero lo que vemos es terrorífico. Empezamos contigo, María Elena, las condiciones de hacinamiento en las cárceles mexicanas. Sí, mira, según el último estudio que hizo la Nacional de Derechos Humanos, dice que en 61 centros de reclusión estatal de 183 que visitaron hay autogobierno. Esto quiere decir que hay delincuentes que mandan a las otras personas que están en reclusión y que la autoridad ahí son ellos. O sea, ahí no hay una autoridad como tal, sino que la autoridad en realidad la llevan los presos. Esto es muy grave porque hay presos que se sienten dueños y otros que son sometidos y en muchos de estos casos los tratan como esclavos. Otro punto que me parece importante señalar es que también la CNDH lo dice en su informe. Hay una gran insuficiencia de personal de seguridad y de custodios. Esto por lo que ya mencionaba Polo en el bloque anterior, una insuficiencia de actividades laborales y de capacitación para los propios custodios y una deficiencia de higiene dentro de los penales. Lo cual pues nos va a traer las consecuencias que sabemos de la gran cantidad de contagios que podemos tener adentro y lo cual es muy grave para estas personas que están en reclusión. Yo diría que también pues, es muy importante tomar en cuenta lo que dijo la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Emitió una serie de recomendaciones para la prevención y el control del COVID en los centros penitenciarios y esto incluye alimentos, servicios básicos y atención médica, porque la realidad adentro de los penales es que muchos de ellos, las personas que están adentro sobreviven porque sus familiares les llevan alimentos. Yo me quiero preguntar cómo le van a hacer ahora que los familiares no están entrando, ¿no? Y los familiares les llevan el jabón, les llevan el papel de baño. Entonces, ¿cómo van a sobrevivir estas personas adentro de los penales? Y Claro. además, hay que decirlo, con una CNDH bastante disminuida, que no hemos visto que en esta cuarentena haya salido una sola vez a hacer un comunicado, ¿no? No queremos que pierdan la cuarentena, pero sí podrían hacer comunicados y hablar como estamos nosotros hablando en este momento y no los hemos visto salir una sola vez, lo cual es trágico para México. Apolonio, ¿cómo pueden permitir tú como autoridad de una cárcel, cómo pueden permitir los autogobiernos dentro de un penal? Bueno, es inaceptable. Definitivamente Coahuila vivió episodios de violencia, ustedes recordarán 2010, 2008, 2011, 2013, la megafuga que hubo en el Cerezo de Piedras Negras, pues fue generado prácticamente por la desatención. O sea, lo dijo María Elena ahorita, según el informe, el último diagnóstico de la CNDH, el 60% de las cárceles del país tienen alguna forma de autogobierno, y eso no es más que otra cosa el ejercicio de poder de los internos sobre los internos, incluso sobre la autoridad. Afortunadamente Coahuila logró salir de ese bache prácticamente. Tenemos ya 6 años, 7 años sin autogobiernos, porque la realidad de las cosas es que tienes que profesionalizar al personal. Nosotros teníamos alrededor del 30% de los custodios reprobados en los exámenes de control y confianza, los separamos de sus cargos con respectivos beneficios de ley, pero ya no eran aptos para trabajar ahí. Y eso disminuyó evidentemente esas correlaciones que hay entre el crimen organizado y la propia autoridad. Y es algo que no se puede esconder. La verdad es que todavía tenemos muchos estados en el país, muchas cárceles en el país, que desafortunadamente por la falta de personal en seguridad es uno de los principales motivos por los cuales se genera el autogobierno. Claro. Apolonio, casi nos tenemos que ir. Tengo una duda, quiero que me la contestes, por favor. Dime qué desayuna, qué come y qué cena un preso. Son diferentes las formas. Hay estados que tenemos empresas privadas que brindan los servicios, se les dan 3 alimentos al día, pero hay otros estados que los mismos internos producen los alimentos y los distribuyen, y eso genera otra forma de conflicto y autogobierno. Entonces, pues hay estados que desafortunadamente a lo mucho les alcanza para frijoles y papas, es lo que... ¿Y a ustedes qué clase de alimento les dan? Mira, nosotros tenemos una empresa ya desde hace 8 años que brinda el servicio. Ellos lo hacen en base a un menú.
En la mañana uno de los días les toca avena con pan de dulce, en la tarde les toca mole con arroz y tortillas y agua, en la noche huevo con frijoles, tortillas y café. Y así va variando el menú, cada 15 días se modifica. Apolonio, invítanos a tu penal para hacer un reportaje desde adentro. Por supuesto, con mucho gusto te diré que el femenil de aquí de Saltillo, ya por tercer año consecutivo, es de los mejores del país, el 100% de las internas trabajan y eso es la clave, ponerlos a realizar una actividad remunerativa para que ellos solventen sus gastos familiares y creo que por ahí va la clave. La industria penitenciaria sería una buena solución al problema de los penales. Entonces, ¿podemos ir a hacer un reportaje contigo? Por supuesto, con todo gusto. Nos estaremos viendo allá en un par de semanas. María Elena, ¿dónde te puede encontrar nuestro auditorio? Me pueden encontrar en las redes sociales, MA Elena Morera, en Twitter, en Facebook, Causa en Común, también igual en Twitter y en Facebook, y pues nos estamos viendo. Por supuesto que sí, a ver si nos acompañas a Coahuila a dar este recorrido a los penales. Claro que sí, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo una vez que pase la pandemia y vamos a visitar los penales a Coahuila y a ver lo que Apolonio nos ha dicho y ver que sea una realidad en los internos. Por supuesto que sí, Apolonio, María Elena, les agradezco muchísimo que nos hayan tomado la llamada. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Kimberly, por esta entrevista. Buenas noches a los dos. Buenas noches, y al gracias. auditorio. Kimberly, gracias. Gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero el próximo miércoles a las 9.